computadora. Vale, perfecto. Estamos ya grabando. Pues Sergio, cuando quieras. Pues buenos días, Javier. Buenos días a todos. Y gracias por invitarme a dar esta charla desde Tenerife, Islas Canarias. Responde un poco también a una invitación en el sentido de que no es tan conocida la escala de Tenerife, que fueron dos y sin embargo fueron las primeras. Y tiene un trasfondo y espero dejar claro ese trasfondo, aunque se sabe en el fondo por la mayoría de los estudiosos del tema de la primera vuelta al mundo, ¿no? No voy a entrar en el debate del protagonismo compartido a qué porcentaje entre España y Portugal. Está claro que esto fue una empresa de Castilla y que liderada por Castilla, financiada por Castilla, con la mayoría de los tripulantes castellanos bajo bandera de Castilla. Pero también es verdad que fue un hecho globalizante en el sentido de que muchos tripulantes de otros países, especialmente europeos, pero no únicamente europeos, participaron para mí en este primer acto de globalización de la historia de la humanidad, que se sepa, por lo menos en la época moderna, ¿no? Como es la primera vuelta al mundo. Sin embargo, Portugal realmente tuvo cierto protagonismo después del de España por múltiples cuestiones, entre ellas por su conocimiento del mar, por ser el competidor, no en vano la bula intercaetera de Roma, del papado, para dividir los derechos de expedición, de exploración y de conquista de todos aquellos espacios que no tuviesen un príncipe cristiano, como decían, pues le daba la exclusividad a Portugal y a Castilla, no por casualidad. En ese sentido, es verdad que si se es generoso, se pueden compartir ciertos protagonismos de este quinto centenario, además de que, como comento, hubo otro grupo de humanos como tripulantes, como los italianos de distintas repúblicas, desde Siena, Messina, Génova especialmente, y otras repúblicas italianas que también tuvieron cierto protagonismo. Bueno, lo de la disputa entre sitios donde se hizo la primera escala en Tenerife suele ser habitual entre esas guerrillas de protagonismos de Villa Arriba, Villa Abajo, sobre todo cuando se quiere mezclar y utilizar la historia para otros menesteres y otros intereses, ¿no? Desde el ámbito turístico o desde otro tipo de ámbito. Sin embargo, la historia debe ser, desde mi óptica, tomada con algo más de respeto y cuidado. Si no falta de respeto, por lo menos cuidado. Me refiero a esa primera escala, que no está clara, la segunda sí. Lo de los apuntes que les envié, a pesar de parecer una majadería, muchas veces no se tienen en cuenta bastante los antecedentes de los hechos históricos y todos sabemos que cualquier hecho histórico tiene unos antecedentes que lo justifican. Y en este sentido se remontan a unos cuantos siglos atrás. Terminada la conquista, sin ánimo de ser pesado, en 5 minutos, terminada la conquista, los reinos de la península ibérica tienen pues una visión diferente de su futuro. Navarra muy pequeña, entre dos grandes reinos, Aragón y Francia especialmente, limitaba también por algún lado con las provincias vascas de Castilla, y bastante tiene con mantenerse independiente. Aragón se extiende por el Mediterráneo, llegando a tener un pequeño imperio con incluso los ducados de Atenas y Neopatria en el oriente mediterráneo, pero Castilla y Portugal se inclinan más por el Atlántico desconocido, donde no se habían atrevido un tiempo atrás, sino solamente sin despegarse mucho de la costa, ciertas expediciones genovesas y portuguesas. Y ahí empieza un poco la disputa del conocimiento, la pérdida del miedo y quién se atrevía a avanzar más. Algunos piensan que fue Portugal quien tomó la delantera desde el principio, y sin embargo no fue así.
Castilla amparó una expedición, que fue la de la conquista de Canarias, al normando Jean de Bettencourt, que tenía un pariente como embajador en la corte castellana, Robin de Bracamonte, y este le facilitó el que el rey castellano le diese autorización para que bajo pabellón castellano realizara la conquista de Canarias. Conquistó 4 islas, las otras quedaron pendientes, luego lo hicieron los propios reyes casi 80 y pico años después, y ahí sí se paró la aventura atlántica de Castilla por disputa en la sucesión a la corona, que duró bastante tiempo, y por la reconquista, evidentemente. Quedaba un poco atrás su ámbito de reconquista a las taifas musulmanas, que eran más amplias, habían firmado convenio con Aragón por el este y con Portugal por el oeste, para delimitar el ámbito de actuación en la reconquista de cada uno de los reinos. Castilla fue el último en culminarla, como todos sabemos, en 1492, final del siglo XV, con la conquista del reino nazarí de Granada. Sin embargo, Portugal lo terminó bastante antes, como tú dijiste antes, Javier, y claro, esa costumbre, ese ímpetu, digamos, guerrero, conquistador, ganador de botines, les hizo mirar hacia el Atlántico. Y ahí el infante don Enrique, llamado el navegante, por lo que facilitó, porque él no fue muy navegante, que nunca llegó a ser rey, algunos a veces se confunden por el hecho de verlo como infante, fue el tercer hijo del rey Juan I de Portugal, pero era el gran maestre de la Orden de Cristo, una orden de caballería muy potente, la más potente en Portugal, con un gran patrimonio y con un gran conocimiento. Y eso lo puso al servicio del conocimiento de la navegación y de ampliar, no ya por el ámbito y por la lección de guerra, sino por otras formas, por otros objetivos. En 1415, Portugal había conquistado Ceuta, pero tuvo bastante contratiempo en la conquista de Ceuta y otras plazas posteriores en Marruecos que generaron también disgustos incluso a la familia real, como fue uno de los hijos de Juan II, de Juan I, un hermano de Enrique, que quedó preso y luego murió en Tánger. A partir de ahí, don Enrique pone todo su patrimonio personal, como primer duque de Viseu y maestre de la Orden de Cristo, al servicio de este objetivo de expediciones y descubrimientos, conquistas en menor grado, porque la población portuguesa no era muy grande, y genera la Escuela del Mar, o en Sagre, en el Cabo de San Vicente, en el noroeste de Portugal, perdón, en el suroeste de Portugal. Ahí, en la Escuela de Sagre, o Escuela del Mar, reúne a los mayores conocedores de arquitectura naval, inventores de instrumentos, cartógrafos, astrónomos, con la finalidad de mejorar toda la disciplina náutica, desde la construcción naval hasta la realización de cartas, instrumentos, velamen, etcétera, etcétera, que pudiese cargar más tripulación y más mercancía para poder ser rentables y llegar más lejos en ese Atlántico poco conocido, donde el velamen tenía que ser diferente. Bueno, pues ahí conquistan los archipiélagos, descubren, no había que conquistar porque no había personal, no había habitantes en los archipiélagos de la Macaronesia atlántica, que son Madeira, Puerto Santo, Azores y Cabo Verde. Incluso tienen algún rifirrafe en Canarias con Lanzarote, que tienen que desistir por acuerdo, y siguen un poco por el África, contorneando todo el África occidental, generando pues factorías y bases donde intercambiar mercancía, esclavos por supuesto, en esa época entre ellos como muy valiosos, y poco a poco fueron
navegando hacia el sur, hasta que en un momento determinado Bartolomé Díaz pasa el cabo de Buena Esperanza, pero no se atreve a seguirlo. En el año 1487 y vuelve a la metrópolis con la noticia. Año 1487 en que el rey, ya Juan II, envía a Pavia y Coviña, dos exploradores por mar y por el Mediterráneo, para intentar enterarse de cómo era ese mar o si existía o no, y los países que pudiese haber interesantes al este de África, lo que era el Índico, para ver si comunicaba. Y ahí se entera, entre otras cosas, de que en una antigua expedición, 90 años atrás, del almirante chino Zheng He, algunos de sus barcos habían atravesado también desde el Índico, en este caso en sentido contrario, hacia el Atlántico, aunque no siguieron. Pero sí había noticias de eso, por lo que esos exploradores portugueses, haciendo llegar la noticia al rey de Portugal, uniéndolo de Bartolomé Díaz por el sur, y estos exploradores, lo que le contaron por el norte, pues tenía claro que tenía que armar una gran flota para llegar a Oriente y ahí lo que fue luego generar la ruta de portuguesa hacia las Especias y conquistar pues, bastantes plazas en la India, Malaca, incluso en China y otros espacios del sureste asiático, consiguiendo con ello el monopolio. Bueno, pues Castilla, en ese tiempo, en 1492, como todos sabemos, Colón, que había sido rechazado previamente en la corte portuguesa, porque no le interesaba a Portugal crear otra ruta que la que estaba creando por África, y crear otra ruta por el espacio que se le había asignado desde Roma, desde el papado, a Castilla. Que se había dividido el mundo, como comenté antes, en dos, con una línea imaginaria 100 leguas al oeste de Cabo Verde, que luego se amplió por el Tratado de Alcazaba-Toledo, que luego se fue ampliando, aquí está la división, luego se amplió el Tratado de Tordesillas en 1494, 170 leguas más, cuando se enteraron los portugueses de que ahí raspaban poco en América. En ese año 92, 2 años antes del Tratado de Tordesillas, Colón había llegado por primera vez en su primer viaje a América y, y ya se había generado una competencia, por eso el Tratado de Tordesillas. Toda esta parte que señalo aquí era para Portugal, se había acordado para Portugal todo lo que descubriese ahí y tenía que respetarlo Castilla, y el resto era en ese momento desconocido, solamente las Islas Antillas habían sido ya pues, descubiertas y con alguna colonia por Colón y los suyos, pues quedaba a Castilla, reservado para Castilla. Esa guerra, digamos, esa carrera por descubrir y por llegar primero, generó un ímpetu en la formación de marineros como nunca, lo que generó la conocida como era del descubrimiento. No solamente Portugal con la Escuela de Sagres, ya en Castilla, Sevilla se configuró como un gran centro, el río Guadalquivir estaba continuamente lleno de barcos, los muelles de las Muelas y otros de Triana en Sevilla, pues estaban en constante ebullición, programando expediciones como antes habían salido desde Lisboa para los portugueses. Aquí había mucha gente de otras latitudes que al final daba la justificación de por qué Sevilla se configuró como centro. Se creó incluso en Sevilla la Casa de Contratación en 1503 y fue un portugués, curiosamente, don Álvaro de Portugal, el primer presidente, era pariente de la reina Isabel, y luego su hijo Jorge Alberto siguió no en la Casa de Contratación, pero sí como teniente, igual que su padre, como alcaide de la Alcázar de Sevilla y de la Atarazanas de Sevilla. Esto le daba un poder, era miembro de los 24 de la ciudad
y le daba una influencia en la zona que aprovechó Magallanes cuando fue rechazado también su proyecto, porque volvió a no interesarle a Portugal abrir una vía por el espacio castellano que pudiera ser competidor en el comercio exclusivo que tenía de especias ya hacia Europa. Lo rechazó y Magallanes, como Colón en su día, se vino a la corte de Castilla porque era la competencia más clara y posible de que le pudiera interesar el proyecto. Y no vino a cualquier sitio en Castilla, vino a Sevilla por eso, porque era el centro neurálgico donde partían todas las expediciones de descubrimiento de la corona castellana. Ahí se arropó de esa colonia influyente de portugueses exiliados, don Álvaro, pero también su mayordomo, don Diego de Barbosa, que a la postre y muy pronto sería su suegro, que era teniente del Alcázar y de las Alcazabas, que lo presentó a la casa de contratación y con ello llegaron pronto al Consejo de Indias, donde inicialmente fue rechazado el proyecto por desconfianza al ser portugueses, pero el recién llegado rey, que luego sería emperador, Carlos I, lo retomó después del rechazo inicial del Consejo y amparó el proyecto. Se preparó en Sevilla ese proyecto durante un año y medio casi y con ciertos contratiempos. Partió de aquí, del muelle de Las Muelas, donde estuvieron preparándose todos los barcos y demás. Y, pues, un monumento que conmemora el lugar más o menos donde se prepararon las embarcaciones y partieron de Sevilla el 10 de agosto. El 10 de agosto de 1519. Pero claro, de Sevilla hay que bajar a Sanlúcar. Entonces, igual que hay una disputa en otros sitios por Villa Arriba, Villa Abajo, también parece que la hay entre Sanlúcar y Sevilla a la hora de cómo contabilizar o cómo computar el inicio y fin del viaje. Si partió de Sanlúcar y volvió a Sanlúcar, pues ellos quieren reivindicar que no dejan de tener protagonismo, pero realmente Sevilla fue donde se preparó toda la expedición y ahí donde se prepararon los barcos, donde estaba la casa de contratación y donde se consiguió también llegar al final del viaje. Evidentemente había que pasar por Sanlúcar a la entrada y la salida al puerto de Sevilla, porque de Sanlúcar a Sevilla es el tramo del Guadalquivir que hay que bajar para llegar a la salida al Atlántico. Tarda 2 días, por lo tanto, si partió el 10 de agosto de Sevilla, pues el 20 de septiembre de Sanlúcar, hay que computa que estuvo 41 días en Sanlúcar. Estuvieron realmente 2 en el Guadalquivir, aunque no tiene importancia, bajando, por supuesto, hacia la desembocadura y no muy lleno para no zozobrar los fondos arenosos del río, que luego se completó la carga en el propio Sanlúcar. Hay que recordar que Sanlúcar era señorío del duque de Medinasidonia, la casa más poderosa del sur de la península ibérica, por supuesto de Andalucía. Había participado muy activamente en la conquista de Granada, por lo que había recibido otros títulos de reconocimiento y otros espacios y otros terrenos por los reyes católicos. Y el duque tenía su propia flota, el duque estaba muy interesado en el asunto, ¿no? En cualquier asunto que se moviera alrededor de su territorio y marino. Era uno de los pocos nobles que se dedicaba también a la empresa de una manera abierta, sobre todo con el norte de África, el tránsito de mercancías, incluidos los esclavos, para vender y para trabajar en sus espacios. Bueno, pues de Sanlúcar, saliendo el día 20 de septiembre, se dirigieron primero que nada a Canarias. No por casualidad, luego veremos una diapositiva donde el propio Colón, los 4 viajes que hizo, pasó por Canarias. Entre ellos tiene una explicación los vientos alisios que favorecen el tránsito hacia América en una forma elíptica, de por abajo por Canarias al ir y por arriba más bien hacia Lisboa, Coruña, al volver, ¿no? En el tornaviaje. Se dirigen directamente a Tenerife y aquí tienen el archipiélago de la Macaronesia, perdón, se me transpuso la diapositiva, está formada por Madeira, Azores, Cabo Verde y Canarias, en clave de las islas atlánticas del noroeste o del medio Atlántico, ¿no?
Bueno, pues para quienes conocen un poco Tenerife, la disputa está en si el primer viaje, la primera escala, perdón, fue en Santa Cruz, porque claro, Santa Cruz de Tenerife ahora mismo es la capital, pero en aquel momento era un embarcadero sin importancia, ¿no? ¿Por qué Santa Cruz? Porque la ciudad principal era La Laguna, era la capital de la isla, la única ciudad de la isla y también casi del archipiélago. Algunos sin información, al decir que se dirigen a la isla de Tenerife, suponen que es al puerto que hoy es el principal, pero no en aquel momento. En aquel momento el puerto principal estaba al noroeste, Garachico. Garachico tenía un puerto natural importantísimo de comercio internacional con Flandes, con Portugal, sobre todo para exportar azúcar, que era la producción más importante en ese momento, casi un monocultivo de la isla. Y luego al sur de la isla, en el Médano. El Médano está al sur, en una playa. ¿Ustedes ven el Médano aquí en una puntita que hay en la isla? Perdón. Vuelvo a la diapositiva anterior. Aquí más abajo, yo no sé cómo. Sí, sí se ve bien al lado del aeropuerto Reina Sofía. Exacto, al lado del aeropuerto. Entonces, la primera escala para otros fue Garachico. La que está claro fue el Médano, y ahora lo comento, ¿no? Pero algunos dicen que es más fácil navegar desde Santa Cruz al Médano que no hacer esta vuelta aquí para llegar al Médano. Es un poco lo de menos para algunos. Para mí no, porque soy de la isla. Y entonces me llama la atención el saber la verdad. No hay ninguna documentación que diga que es en un sitio o en el otro, en Santa Cruz capital hoy o en Garachico. Santa Cruz tiene el interés de hacer más atractivo una visita turística de los 6 millones de turistas que vienen a la isla todos los años. Pero eso no justifica que se tergiverse en todo caso, ¿no? La realidad de lo que ocurrió. Sin embargo, hay muchos indicios de que apuntan a que fue Garachico. Garachico era el puerto principal. Esta es pues, la conurbación, bueno, el conjunto urbano bien consolidado de Garachico en ese momento. Este es el puerto natural que entraba, un entrante de mar importante. Aquí se ven incluso barcos fondeados porque eran visitados de una manera asidua, era el principal puerto de abastecimiento y de exportación. Incluso aquí hay un pequeño núcleo urbano que fue el fundacional de esta zona, San Pedro de Daute, que tenía beneficiado propio, beneficiado eclesiástico, significa que el titular del beneficiado era el que recaudaba el diezmo de la iglesia y no había beneficiados en todo el resto de la isla de Tenerife, el sur de la isla de Tenerife. En todo este espacio que iba desde la laguna, que se había beneficiado, en todo este espacio por todo ese sur y el oeste, no había ningún beneficiado hasta llegar a Garachico. Eso quiere decir que tenía cierta importancia como para que se estableciese ahí un beneficiado a recaudar la 10ª parte de la riqueza de todo tipo, ¿no? Que luego se distribuía en 2/3, pero que no viene a cuenta. Sin embargo, este mapa fue realizado, este plano, junto con otros de las principales plazas de la isla por Alejandro Torriani, que era un ingeniero de Felipe II a final del siglo XVI, pero todavía era más exagerada la diferencia de Garachico con Santa Cruz, que simplemente era esto, un convento y 3 casitas, que no tenía donde abastecerse de agua, mientras que Garachico tenía proveedores de todo tipo y tenía un refugio importantísimo. Sin querer trabarme con esto, pero bueno, es lo que nos toca en parte de la charla para justificar esas dos escalas. Hay una referencia de Giovanni Battista Ramusio, a mitad del siglo XVI, veneciano, que recopila pues, resúmenes exagerados, para mí incompletos y tergiversados en bastante medida, de los viajeros de la época, y titula De los viajes y navegaciones, ¿no? Y en ello viene, en esta obra,
viene el viaje, por supuesto, de Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo, pero sobre todo basándose en una referencia, en un resumen que hace Maximiliano Transilvano, que era un consejero del rey Carlos I, pero que no participó directamente. Y la referencia de Ramusio tiene muchas, digamos, inexactitudes, por no decirlo de otra manera. Por ejemplo, no hace referencia a la segunda escala, que es la más clara de todas, junto a Montaña Roja, en el Médano, en el sur de la isla, y dice que se dirige a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife. A Tenerife sí, pero a Santa Cruz se lo inventó él, porque no hay ninguna referencia escrita, al menos no la he encontrado en el archivo de India, ni yo ni nadie hasta ahora, de que fuese Santa Cruz. Ramusio incluso hace referencia a que se informó por uno de, bueno, que toma referencia de un informante de primera mano en el viaje como es Duarte Barbosa, y confunde a Duarte Barbosa, el autor de un libro que se denomina así, el libro de Duarte Barbosa, con alguien que se llamaba igual, Duarte Barbosa, que era cuñado de Magallanes, que fue en la expedición y murió en Cebú. No podía ser el mismo Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes, cuando murió en Cebú en 1521, cuando el autor de ese libro por el que seguía Ramusio seguía ejerciendo en 1529 en Asia como funcionario escribano de la corte portuguesa. Les comento aquí, les señalo aquí Garachico como un centro importante en el noroeste. Hoy no lo es tanto, hoy es más importante Ico de los Vinos, pero era, como puerto, era el más importante en el noroeste de la isla. La isla de Tenerife es la isla central, la última que terminó en conquistarse en 1492, la más poblada, por eso costó. Y aquí sí se ve el entrante apenas de Garachico, ese entrante de mar, y ese roque. Gara significa pequeña isla o roque en el mar. Está aquí un lunarcito que está enfrente. Y el Médano, Costa Roja, la montaña aquí lo pone Montaña Roja. Esta era la puerta que accedía al puerto de Garachico, se llama Puerta de Tierra, todavía existe, fue rescatada después de la erupción. Este es el roque que les digo, este es el núcleo, que es muy parecido a la consolidación urbana porque no tiene por dónde crecer. Y este es el entrante del antiguo puerto que está colapsado por una erupción volcánica en 1706 que invadió esa zona, esa lengua de mar que formaba el puerto de Garachico. A partir de ahí, Garachico empieza a tener este entrante de lava volcánica. Erupcionó el Teide por uno de sus bocas, arenas negras, y lo que antes era el puerto fue invadido por todo ese material, anuló el puerto. A partir de ahí empieza a consolidarse, aquí hay una comparativa, ¿no? Lo que era imaginariamente el antes, lo que se sabe que fue la erupción, esa erupción del volcán, y cómo quedó luego ya inhabilitado para puerto. Volví aquí con esta imagen. Bueno, pues hay una referencia a que el duque de Medina Sidonia, hay varias referencias, el duque de Medina Sidonia le compra a Mateo Viña, un conquistador, aquí está el duque de Medina Sidonia, a través de uno de sus factores o representantes, Suárez Quemada, Gonzalo Suárez Quemada, que había sido regidor de Sanlúcar, cuando Sanlúcar era señorío, y el puerto en parte también, del ducado de Medina Sidonia. Pues alguien de confianza, Suárez Quemada, viene y recibe del adelantado conquistador de la isla una gran data en el sur de la isla, en Abona, donde está el Médano, Montaña Roja, y además compra a Mateo Viña, que estaba en apuro, a este conquistador que había sido beneficiado con una gran finca en Garachico, una gran finca. Hay referencias claras, esto es una declaración de uno de los testigos en el juicio de residencia, en el que se quejaban los conquistadores de base, en que el adelantado, el conquistador principal, Alonso Fernández de Lugo,
había hecho un reparto de tierras injusto, pues tenían prioridad los conquistadores y financieros, y sin embargo lo había repartido entre sus familiares y amigos, las mejores de las tierras, aquellas que tenían agua para regar y demás, y a ellos les había dado poca. Entonces se genera una queja, la queja llega a la corte, envían a un juez residente a averiguar y a poner orden y corregir. Y en estas declaraciones aparece esa queja de que el adelantado había beneficiado a algunos, como a Mateo Viña, siendo extranjero, de una manera de sobremanera, ¿no? Y alguno de los testigos ya alegaba que no era Mateo Viña, sino quien estaba detrás era el duque de Medina Sidonia. Hago referencia a esto porque el duque tenía en Garachico esta hacienda de Mateo Viña de más de 240 fanegas, que equivalen a 120 hectáreas, de caña de azúcar con un ingenio propio para el tratamiento de la caña y sacar el azúcar y exportarla. Era un producto muy caro y muy rentable en esa época, era el producto estrella. Y bueno, y también tenía otra gran data en toda esta zona de la isla, en el antiguo mencellato de Abona, o reino guanche de Abona, que era el mayor en su momento de las 9 que conformaban la isla de Tenerife. Aquí, junto a la Montaña Roja, que viene a ser este sobresaliente que hay aquí en la costa, Montaña Roja, está actualmente un enclave turístico, el Médano, se conoce esta zona por la zona del Médano y Roja, y esta montaña, que es Montaña Roja, vista desde el Médano, tiene esta forma. Esta es el Médano visto desde Montaña Roja, desde la cima de la montaña, y toda la panorámica que se ve hacia un lado, hacia el otro evidentemente es diferente, ¿no? Esta es la vista de la Montaña Roja desde los dos lados. Desde el Médano, la más conocida, es una postal que aparece en muchos espacios de publicidad de la isla, y es la misma montaña pero vista por el otro lado, por la playa que se denomina La Tejita. Se llama la playa de La Tejita, precisamente. Montaña Roja vista por los dos lados. Hay un debate también, como comentaba antes, Villa Arriba, Villa Abajo, de si fondeó en esta segunda escala clara porque viene en documentación histórica fehaciente, ¿no? Desde el propio Antonio de Pigafetta, que hace referencia a que la segunda escala es en otro puerto de la isla, junto a Monterroso, a Montaña Roja, pues la primera escala, como indicaba al principio, no está clara, aunque nos inclinamos nosotros por Garachico, como ya dije. Se documenta también por documentos de la Casa Ducal de Medina Sidonia de que en las tierras de Abona, junto a Montaña Roja, hacia arriba, las medianías, pues tenía en la Casa Ducal 1500 fanegas de muy buena tierra que puede plantarse de cañas y viñas y que hay agua aparte. Hay otra documentación que hace referencia también Montaña Gorda. Montaña Gorda no es Montaña Roja, es una que está en la misma zona, pero más hacia el interior, en medianía, que son zonas más frescas de cultivo. Y ahí había buena tierra para plantar caña y además un buen puerto para llegar con las carretas y con la mercancía y exportar. Esto indica, porque tenemos documentación del Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia, cómo ellos llegaron a fundar allí un pequeño núcleo en la zona de Abona que atendiera a estas explotaciones, con molinos y con la idea de hacer algún ingenio. Lo que pasa es que también hay quejas en la correspondencia de que las cañas que se daba allí era muy pobre, no falta agua en el sur de la isla, es muy seco para quien la conoce, y aunque se dispusiera del agua del barranco del río, por un lado, y del barranco de la Horchilla, que en ese tiempo llevaban más agua porque la vegetación llegaba más abajo, era muy difícil, muy dura de trabajar, así lo indican las referencias que tenemos, ¿no? Pero en definitiva, la gente del Duque no estaba solo en Garachico, donde llegaban barcos con asiduidad, con mercancía, con herramientas, con esclavos para trabajar su hacienda y su industria azucarera, sino también la había un núcleo
de mantenimiento y explotación de su propiedad en el sur de la isla. Por eso nos inclinamos a pensar que fueron las dos escalas, fueron los dos lugares donde el duque tenía sus intereses. Y lo enlazamos con que la armada salió de Sanlúcar, donde el duque era el señor de Sanlúcar. Y el duque no se le escapaba introducir gente en ninguna de estas expediciones que pudieran tener interés para sus intereses, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Pues aquí, en esta escala del 1 de octubre, porque la primera escala se hace el 26 de septiembre, salen de Sanlúcar el 20, tardan 6 días en llegar a la primera escala, que no se sabe dónde fue, no hay referencia expresa, histórica, clara, yo apunto, quedará chico, en el 26 de septiembre, tardan 6 días. Y luego a los 3 días, se indica en la documentación, parten hacia otro puerto de la misma isla junto a Monte Rosso, a Montaña Roja. Entonces, haciendo los cálculos, ya el día 1 de octubre, porque luego en esta segunda escala junto a Montaña Roja, a los 3 días parte y al rumbo al suroeste, le van ancla y se introducen en el Atlántico rumbo a América. Que luego no fue tal, pues primero hacia el sur-suroeste a la altura de Cabo Verde, pero el rumbo inicial previsto era que. Entonces, si parten el día 3 y estuvieron 3 días junto a Montaña Roja, el día 1 estaban en esa escala. ¿Y por qué recalco esto? Porque en la documentación que veremos luego del Archivo de Indias, el día 1 de octubre fue cuando enrolaron a 4 tripulantes y sustituyeron al menos a 3. Yo no he encontrado al cuarto referencia, pero al menos al 3. Los 4 enrolados fueron los que figuran aquí. Hernán López, que era portugués, también en algunas listas de inventarios aparecen como Hernán portugués. Blas Alfonso, también portugués. No en vano, hablaba al principio de, no el protagonismo, pero digamos un papel secundario importante en Portugal por la cantidad de tripulantes, hasta el punto de que le pusieron un número clausus, digamos, en los tripulantes portugueses que se podían enrolar. Y hasta el punto de que de los 6 pilotos que iban, porque en una nave iban 2, 5 eran portugueses, aunque reconocidos por la casa de contratación como tales, menos Andrés de San Martín. Estos 2 portugueses fueron recogidos allí y además Andrés Blanco, que no figura el origen, y maestro Pedro de Indarchi. Es curioso por ese apellido de Indarchi, porque según algunos conocedores de la lengua huanche, de la antigua lengua huanche amazic, pues viene a significar algo como el que repara, el que extiende, y hacía referencia, nos dio la pista de que podía ser Calafate. Y así lo menciona el capitán de navío, don Martín Fernández de Navarrete, como Calafate. Luego lo veremos. Esta es la hoja salarial de maestro Pedro de Indarchi y dice claramente maestro Pedro, que fue tomado en Canarias, en la isla de Tenerife, y no se muestra por necesidad que en la armada hubiese de gente, sino por voluntad del capitán. Curioso, no había necesidad, pero el capitán se empeñó en enrolarlo, ¿no? Y sigue. Esta era la referencia que comentaba antes de la obra de Martín Fernández de Navarrete, importante para mí, para el estudio de la obra del primer viaje a la Vuelta al Mundo, donde figura, entre otros, no los asignados claramente, sino al final viene una lista, inventario de otros que se enrolaron, no los asignados a cada barco, y entre estos otros venía Calafate, Juan Gutiérrez, y debajo Maestre Pedro, por lo que parece que Maestro Pedro también era Calafate, pero se supone. Y en esa llamada a pie de página, pues hace una referencia clara de que fue cogido, curioso otra vez, ¿no? Tomado por voluntad, aunque no hiciese falta, pues fue cogido en la isla de Tenerife por orden del capitán el día 1 de octubre.
y embarcado en la Santiago, sin que haya noticia alguna de su clase ni patria, regresaba a España en la nao Victoria, y fue uno de los que quedaron presos en la isla de Santiago, en Cabo Verde, como consta la relación de la gente que falleció y que volvió de la nao en el Archivo General de Indias. Maestre Pedro fue el único superviviente de los 4 que indicaba antes, pero quedó retenido en la isla de Santiago a la vuelta, cuando los portugueses descubrieron que no venían de América, sino que venían con especias que fueron a pagar la compra de esclavos, porque estaban heridos y tenían que achicar agua, y venían ya diezmados, ¿no? Totalmente. Pues retuvieron en la tercera, digamos, bajada, en la tercera ida con el esquife a buscar pues, víveres y agua y demás a la isla, fondearon en la bahía por precaución, fueron descubiertos y allí retenidos, hechos presos, y tuvo Elcano que salir huyendo y los dejó. Luego ser reclamados por el rey, a Carlos, a su cuñado, el rey de Portugal. Bueno, ya no era su cuñado, ya era Manuel, Manuel el Afortunado. Maestro Pedro, sin embargo, aparece en una referencia de documentación de la que tenemos constancia en casa. Curioso, porque hay una referencia en la que aparece como esgrimidor. Y yo tenía dudas y lo consulté a los mejores paleógrafos que hay por la isla en la universidad y en el archivo histórico, y me decían, no, aquí no dice humidor, aquí dice esgrimidor, ¿no? Que fue en la nao Santiago y que entró en Canarias, el mismo maestro Pedro que entró en Canarias. Y esgrimidor, y entonces le pregunté a este señor, a Lorenzo Santana, que es conocedor de todo esto del siglo XVI, y de toda esta letra y de toda esta parte de la historia de España, me decían, no, eran importantes los esgrimidores, los maestros de esgrima, porque en asuntos de rifirrafe, de disputas, no se podían armar escopetones, ni eran muy complejos y la gente no andaba con balas en la recámara y la pólvora puesta, ni primero porque no era factible, y segundo porque no daba lugar, ¿no? Sin embargo, la espada rápida y ágil era muy apreciada. Se llamaba la atención por qué cogió a esta gente en Montaña Roja y de dónde salió esta gente. Esta gente estaba en Montaña Roja cuando aquello no había sino ese pequeño enclave de la gente del Duque. El resto no estaba habitado, no estaba colonizado todavía por europeos, por castellanos, ni, el resto eran 4 productores de pez, que era lo que fueron a buscar, lo que iba todo el mundo a buscar a ese enclave de la isla era pez para calafatear los barcos. Era mejor que la brea y era muy apreciada, pero pez podían haber comprado en Santa Cruz, si es que la primera escala fue en Santa Cruz, o en Garachico, con mucha mayor facilidad porque desde allí se exportaba. ¿Por qué vinieron aquí a Montaña Roja a buscar pez? Raro. Tenían un contacto previo, o más probable, y algunos apuntan, incluso que esperaban un barco que venía de Andalucía a buscar pez. Un barco del duque de Medina Sidonia, que luego comerciaba en Península, y que le traería información de qué se ronroneaba con respecto a qué iba a ocurrir en el viaje y los cuidados que pudiera tener. Luego comentamos algo más al respecto. Aquí viene un poco también la referencia de Maestre Pedro, cómo participó en la quinta alada, más se pagaron al dicho Maestre Pedro, abreviado, por mandato de los señores. Y esta aclaración valía la pena porque al ir como tripulante en la nave en Santiago, que fue la primera que, bueno, que una tormenta la destrozó en las costas argentinas, en la primera etapa del viaje, cuando en 1520, antes de llegar a la bahía de San Julián, pues destrozan la nao Santiago, muere solamente un sirviente, Juan Serrano, pero es curioso cómo aparecen todas las hojas salariales, los que habían sido tripulantes de la Santiago, parece que tenían una pequeña o una muy grande sanción, que no participaban en el valor de la carga que sí participarían los demás. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado,
saben todos que luego se produce en el viaje parte de Tenerife, se llega al Atlántico, el Atlántico ahí se estancan, aparece la primera disputa entre Juan de Cartagena, impuesto por la corte como capitán, no solo como capitán, sino como persona conjunta, que debería tomar las decisiones conjuntamente Magallanes con él, y además era el veedor de la flota, el que veía por los intereses del administrador, los intereses del rey, con lo que cobraba varios sueldos y cobraba más que Magallanes. Y se generaron muchas, digamos, desconfianzas en el inicio del viaje, lo pongo en el apunte que les envió Javier, porque fueron el inicio del mal ambiente. Magallanes y su socio Faleiro, que luego se quedó en tierra, entre otras cosas, por sus enfados con estos cambios en las capitulaciones o con respecto a lo tratado en Valladolid el 22 de marzo del 18, que le disminuía los beneficios que iban a obtener y les generaba desconfianza y les quitaba además autonomía y autoridad. Le impusieron los capitanes, pero también le impusieron los escribanos, le impusieron los despenseros, tesorero, contador, y Magallanes le impusieron el no embarcar a más de 10 portugueses en cada una de las naves de Faleiro y de él. Al final yo contabilicé, Faleiro no fue, con tanto se podía entender que podían ir como máximo 10, y yo contabilizo 27 como mínimo en la expedición. Curioso que en la nave San Antonio, perdón, que capitaneaba Juan de Cartagena, el veedor y persona conjunta con Magallanes, no iba ningún portugués. Bueno, pues al cruzar el Atlántico se produce un hecho curioso en Brasil y se ve obligado a engrilletar a su cuñado Duarte Barbosa por haberse escapado de Picos Pardos cuando estaban prohibidos, para dar ejemplo. Luego más adelante se produce la pérdida de la Santiago, el amotinamiento en la bahía de San Julián, donde permanece unos cuantos meses pasándolo muy canuto, porque era un invierno muy duro, verano aquí, pero invierno en el cono sur, en el hemisferio sur. Allí se produce un amotinamiento donde al final se condena al capitán Gaspar, caramba, no recuerdo el nombre ahora, Gaspar Quesada, que era el capitán de Juan Sebastián Elcano. Y Juan Sebastián Elcano participa en aquel amotinamiento, pero como enviado de su capitán, con lo que, bueno, al final fue atenuado, fue congelado su posible sanción, pero sí es muerto en esa refriega uno de los capitanes castellanos, Luis de Mendoza, que era a la vez tesorero, y a Juan de Cartagena y al cura Sánchez Reina lo condenan a abandonarlos allí en aquella tierra inhóspita con algo de víveres apenas, y que, bueno, que a la suerte de Dios pues, seguramente pues sería la que fue y murieron. No hay constancia exacta, aunque algunos dicen que luego la San Antonio, que poco después de salir de San Julián se encuentra con el puerto de Santa Cruz y el estrecho y tal, y en el estrecho, después de muchas intentonas, sin nombrar el río La Plata y demás, pues allí la nao San Antonio deserta. Esteban Gómez, el piloto, que era piloto mayor de la escuadra, portugués, pero era piloto mayor nombrado por la casa de contratación y servía la casa de contratación con sueldo asignado anual fijo, pues junto con un factor pariente de uno de los financieros, del único financiero aparte de la corona, que era Cristóbal de Haro, pues un pariente suyo, Jerónimo Guerra, se hacen con la nao, y un cura curioso, que era el cura Calmeta, Bernardo Calmeta, un cura francés que luego aparece en Garachico, donde yo digo que fue probablemente la primera escala. Un año después aparece en Garachico, firmando como testigo en varias escrituras notariales. ¿Qué decir de Juan Sebastián Elcano? Todo el mundo sabe que también era un gran marinero, de familia
evidentemente era vasco, de Guetaria, su padre Domingo del Cano y su madre Catalina del Puerto, que ya dicen bastante los nombres. Él desde joven, desde niño navegando, se hizo con barco propio, navegó por el Levante, llevó tropas al norte de África, llevaba tropas a Italia, Nápoles, pero le quedaron a deber dinero y no pudo pagar sus deudas para ese barco, por lo que tuvo que venderlo a unos italianos de Saboya, y eso estaba castigado en ese tiempo porque no podían desprenderse de barcos que eran elementos de importancia estratégica para la corona. Estaba intentando conformar una buena escuadra y que no quería desprenderse y darle a enemigos facilidades. Y claro, si quería escapar, pues tenía que un poco buscar las maneras, y la manera de escapar de esa posible sanción, el Cano, era enrolarse. Se enroló, y se enroló con expectativas de capitán porque era un gran marinero. A partir de ahí, esta es la parte de la hoja salarial del capitán de la nao Victoria, y lo nombra así cuando llegó, del Cano, Juan Sebastián del Cano, capitán de la nao Victoria, que fue por General Magallanes, que fue en la flota de Magallanes. No lo voy a cansar con esto porque me estoy extendiendo. Pigafetta, es el cronista, pero no es la única crónica que hay. Andrés de San Martín, los escribanos tenían mucho que decir, pero evidentemente la más conocida y por la que todos los autores se copian, siguen y refritan es por Pigafetta. Y aquí una imagen última de la llegada de la nao Victoria a Sevilla el 8 de septiembre del 22, un cuadro de Salabarrieta, y hace referencia a cómo todos mal vestidos, destrozados, famélicos, enfermos, con un cirio en la mano cada uno, se dirigen callados a la iglesia de Santa María la Antigua, la capilla, perdón, y a la de Nuestra Señora de la Victoria como promesa, si llegaban vivos y tal, a la Virgen. Hay que decir que el Cano, habría que estudiar bastante más el Cano porque es una figura poco ponderada, poco valorada, no ya solamente por el hecho de completar él, sino porque era un gran marino. Lo demostró con la toma de decisión de optar por la vía portuguesa, por la ruta portuguesa, en vez de volver por la del Pacífico. Él sabía que la del Pacífico no aguantaría con la nave cargada y con lo que había empezado hasta llegar a las Islas Molucas, a Filipinas y a las Islas Molucas. Y al final, tomando la decisión conjuntamente con Gonzalo Gómez de Espinosa, el otro capitán, que realmente al ser el capitán de la Trinidad, era el capitán general en ese momento. No era el Cano. El Cano concertó con Gómez de Espinosa dividir las opciones para que si eran atrapados por los portugueses, uno de los dos pudiese tener opciones de llegar. Gómez Espinosa atravesando el Pacífico, que no lo logró, y allí fueron atrapados por los portugueses, y el Cano a coger la ruta portuguesa, pero muy ampliada, para no tropezar y no encontrarse de frente con barcos portugueses que viniesen de la metrópoli a su reinato, a sus colonias en el sureste asiático. Lo consiguió a duras penas, pasó por Cabo Verde cuando ya estaban desesperados, habían muerto el 40% de la población en esa travesía, no les quedó más remedio que fondear y buscar víveres y esclavos para que los sustituyeran a los enfermos en el achique de agua porque tenían vías importantes. Y bueno, y cuando, como dije antes, vieron que los iban a perseguir, dejaron allí a sus 13 compañeros. Me llamó la atención cómo se adentraron en el Atlántico para, luego me enteré por gente marinera que era la mejor opción, no para despistar a los que lo iban a perseguir, sino para tomar los vientos alisios que lo adentraran luego, subían al noroeste del Atlántico para tomar los alisios y bajar en diagonal al sureste, tomar el Cabo San Vicente y entrar otra vez por Sanlúcar, donde llegarían el día 6 de septiembre. Y sin bajarse, le subieron víveres, se quedaron fondeados, le subieron víveres. Allí escribió una carta del Cano al rey, contando, haciendo un resumen bastante interesante, y luego 2 días después llegó a Sevilla, donde ya
se toma esta imagen supuesta 2 siglos después por el autor, por el pintor. Aquí lo dejo, yo creo que me he extendido más de lo previsto, lo siento, y a partir de ahora pues encantado de sus comentarios. Muy bien, Sergio, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy amena la exposición y muy clara, y además, bueno, pues vemos tu manera de trabajar, además, muy metódica. Y efectivamente, el riesgo que siempre tenemos todos cuando hablamos de estos temas es que no tiene límite, no tiene fin, ¿no? Hay tantísimos episodios y cuestiones tan interesantes todas que se van entrelazando unas con otras que es muy difícil, ¿no? el limitar. Bien, tienes una opción ahí que es dejar de compartir pantalla abajo. Sí, entonces exacto. clicas ahí, perfecto, ya estamos todos. Bien. Estupendo. Bueno, muy bien. A mí me ha parecido muy interesante cómo has puesto el foco en esa cuestión de españoles y portugueses, o castellanos y portugueses en sentido amplio, y en fin, datos tan interesantes, ¿no? Como estos portugueses que los ficha el propio Magallanes, ¿verdad? Como para reforzar de alguna forma el equipo portugués, digamos, ¿no? Y como eso, pues claro, está latente ahí, no se puede comprender probablemente la dinámica que lleva la expedición si no se tiene en cuenta esa dialéctica Portugal-Castilla, ¿no? Yo diría que al igual que en Filipinas, y mis amigos de Filipinas lo comprenderán muy bien, creo, los chinos siempre fueron necesarios para la economía filipina, se les expulsa varias veces, pero otra vez hay que llamarles, ¿no? Porque eran imprescindibles, ¿no? Entiendo que también los portugueses eran muy importantes y quizá hay ese paralelo, ¿no? Entre esa necesidad de tener a otro colectivo, pero ese recelo, ¿no? Yo quisiera ahora dar la palabra a Elisa. Elisa me comentaba que tenía algunos apuntes y creo que es el momento de que ahora Elisa pues, nos comparta esos apuntes que me decía. Adelante, Elisa. Bueno, pues vamos a ir por partes. Lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por al chico de lo que no tenía ni idea, como me imagino que muchísima gente. Tan es así que tengo un hermano recién jubilado como práctico en Canarias y le da una tabarra espantosa. Así que muchísimas gracias. Lo que yo quería contar, quería decirte que a lo mejor lo tienes, pero por si no, es que yo tengo dos referencias a dos cartas, una a Zaragoza en el año en 1518, el emperador estaba en Zaragoza y Magallanes estaba en tratos con el emperador. La carta es vamos a ver, te lo voy a leer entero. Es un extracto de una carta escrita al rey de Portugal por Álvaro de Costa sobre las reclamaciones que había hecho con Carlos V y sus ministros para que no admitiesen a Magallanes a su servicio. ¿Eso lo tienes? No, pero sí otras referencias referidas a eso. Vale. Entonces, esa es una de las que tengo, que está en el Museo Naval de Madrid, por cierto, en el archivo del Museo Naval de Madrid. Y tengo otra que se refiere, a ver, ya lo tengo aquí, que se refiere exactamente a uno que tú mencionas, a Sebastián Álvarez. Sí. En tu escrito, porque tengo tu escrito aquí. Es otro extracto de cartas escritas en Sevilla al rey de Portugal por Sebastián Álvarez, su factor, sobre las contradicciones que sufría Magallanes y de sus diligencias y persuasiones para que él y Faleiro se volviesen a Portugal, y da noticia de otras expediciones. ¿Esta es la que tú tienes también? Sí, es que si no te lo enviaba, nada más que eso. Efectivamente, el rey de Portugal, bueno, Magallanes había sido capitán, que había participado en la conquista de Malaca y de otras plazas en el sureste asiático. Tenía esa experiencia, 9 años en aquella zona y conocía toda aquella parte del mundo. Eso fue valorado en la corona de Castilla, cuando viene a Castilla. Y Magallanes no fue el primero que fue a buscar el paso hacia el Pacífico.
había sido Colón en su cuarto viaje, que se había dado cuenta de que no había descubierto Cathay y Zipango, China y Japón, y entonces pide a la reina que le dé otra oportunidad para buscar ese paso. Y casi lo encuentra en Panamá, en lo que 4 siglos después harían el Canal de Panamá entre Puerto Colón o Puerto Cristóbal en el Atlántico y Panamá City o Ciudad de Panamá en el Pacífico. Al final se hace el canal por donde Colón estuvo averiguando con los indios que 9 jornadas de camino por aquel terreno llegaría a un mar mayor que el Atlántico al otro lado. Vasco Núñez de Balboa lo encuentra poco después, en 1513, y entonces eso facilita en la búsqueda. Magallanes, que tenía la experiencia asiática, estaba al tanto, bueno, planteó en Asia el ir hacia Lisboa no por la ruta portuguesa, sino ir hacia Lisboa navegando hacia el este por el Pacífico. No se lo admite el virrey de Portugal en la India, y al final lo mandan a la metrópoli, y de la metrópoli tiene alguna experiencia en el norte de África, donde queda herido una pierna, donde es acusado de cierta prevaricación, sale indemne de la acusación, pero queda tocado en su credibilidad, y aunque él pide una pensión, una revisión de pensión por su mérito, no se la dan. Y tampoco lo escuchan con ese proyecto que retoma de viajar, que era más corto el viaje de Portugal a la India, viajando por el oeste, que por la ruta portuguesa. Pero otra vez a los portugueses no les interesaba abrirle a sus competidores castellanos una ruta por su mitad del mundo, porque tenía que ser por la mitad yendo hacia el oeste, por la mitad asignada en el Tratado de Tordesillas a Castilla. Dice, ¿para qué le abro yo una ruta y tomo riesgos por allí si ya tengo la mía exclusiva por África? Entonces se lo negaron otra vez a Magallanes, y Magallanes se entera también de que Juan Díaz de Solís y Ñáñez Pinzón habían participado en varias expediciones buscando ese paso infructuosamente. Juan Díaz de Solís, piloto mayor de Castilla, muere en el Río de la Plata por los caníbales de aquella zona, y todo eso llegaba a los 2 puertos principales, no solamente a Sevilla, esa noticia llegaba también a Lisboa. Entonces Magallanes, aprovechando esas circunstancias, pues plantea por última vez, si le amparan su proyecto, ya se encuentra con Faleiro investigando en los archivos de la Tesorería de Lisboa. Faleiro participa de esa idea también, ambos se ponen de acuerdo y dice, pues si no nos hacen caso aquí nos vamos a Castilla, como hizo Colón 27 años antes. Entonces se van a Castilla, pasa todo eso, y el rey de Portugal, ante esa noticia de que Magallanes, habiendo sido ninguneado en la corte lusa, se va a Castilla, se acuerdan probablemente de la etapa anterior con Colón y dicen, a ver si metemos la pata, no queriendo abrir una ruta por el oeste, pues le estamos dando la oportunidad que la abran ellos mismos, los castellanos. Y entonces les envía recados al rey de España, a Carlos I, de una y otra manera. Le envía a Magallanes, le envía, por ejemplo, en Sevilla varias veces a don Sebastián Álvarez, una especie de embajador, factor del rey, que lo intenta convencer, pero también hace que los castellanos desconfíen de Magallanes, porque los castellanos se enteraban, Magallanes estaba vigilado, y se enteraban de que Sebastián Álvarez estaba hablando con él. Aunque Magallanes se mantuvo leal, dijo que había dado la palabra, en ese momento la gente tenía palabra, y que los agravios que había recibido en Portugal, pues lo sentía, era su patria, pero habían dado una encomienda en España, de Santiago, lo habían tratado bien, en fin, no quiso traicionar, e incluso se habla de la posibilidad de un atentado. Tuvo ciertos rifirrafes, ¿no? Pero Magallanes se mantuvo. El rey de Portugal tenía claro que le prometió que no solamente no tomaría represalias si volvía y desistía de la expedición, sino que además sería considerado su petición de mejora de pensión y con otros encargos más importantes. Magallanes desistió del tema, pero vamos, en ese año y medio, como usted dice, hubo comunicación diversa para que desistiera. Muy bien, bueno, ¿Puedo hacer otra pregunta más? Sí, sí, adelante, adelante. Nada más que es una pregunta corta. ¿Te consta o consta en algún lado
que los 4 que embarcaron en el Médano eran nativos de allí o que quizá habían llegado de España con las naves del duque de Sidonia, con los barcos del duque de Medina Sidonia? No me consta ni una cosa ni la otra. Mucha gente, por el hecho patrio, nacionalista, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no hubiese puesto, ¿no? Pero un artículo, hay una especie de, había, no sé si seguirá porque el medio cambió de titularidad. El periódico El Día, uno de los más importantes aquí en la provincia, en Canarias, y entonces daba un premio de investigación histórica y en el 2017 me lo concedieron precisamente por un artículo que hablaba amplio de estos 4 tripulantes cogidos en Canarias en el primer viaje. Y ellos lo titulaban a su forma y ponían pues 4 canarios y tal. La gente al final, el chauvinismo local aparece siempre si no se tiene cuidado, ¿no? No, ya dije antes, cuando estaba en la charla, de que 2 de ellos eran portugueses. Hernán López o Fernando López y Blas Alfonso. Diego Blanco no se sabe, no hay referencia de su origen. Y maestro Pedro Nindarchi, primero hay varias curiosidades con este personaje porque al haber sobrevivido no se sabe, luego yo por lo menos no sé, no he sabido seguirle el rastro, ¿no? Pero interesante, ¿para quién trabajaba? Si trabajaba para el duque o no. Y el apellido de Sindarchi, pues hacía referencia un poco a la faena del calafateador, según algunos. Pero yo ya cada vez me creo menos las cuestiones si no las veo escritas y en fuente primaria, ¿no? Al final uno puede decir, yo sospecho, puede ser, era maestro de algo, porque si no, no le ponen maestre. No sé si de esgrima, como dice el archivo de India en aquel apunte que ponía en la exposición, o maestro Calafate, como en la relación de Fernández de Navarrete, pero realmente no eran guanches. En todo caso, maestro Pedro Lindarchi, si hubiese sido Calafate, cabe la posibilidad, que no quita la posibilidad también, de que a la vez fuese maestro de esgrima. Mucha duda que fuera Calafate y maestro de esgrima. Porque aborígenes guanches se quedaron como especialistas en la producción y elaboración de la perla, de ese material que sale de quemar el pino canario, de la savia, de la resina del pino canario, se saca la pez, que era lo mejor que había en el momento, para tapar las grietas de las tablas de los barcos, impermeabilizarlo, que era, bueno, garantía para esos largos viajes. Puede que, maestro Pedro, por ese apellido que según el Instituto de Estudios Amasic, su vicedirector me respondió, y él lo recoge en una obra suya, de que a maestro Pedro Dindarchi como que el apellido hace referencia a las labores que realizaba, puede, pero documento original primario no encontraba. Muchas Perdón gracias. por la atención, ¿eh? Gracias. Vale. Muchas gracias, Sergio. Yo tenía una pregunta, bueno, varias, pero la primera es, ¿por qué a la vuelta no pararon en Canarias? Perfecto. Yo le pregunté incluso a una de las personas con las que más tengo debate, pues un señor al que respeto mucho, pero tenemos opiniones distintas con respecto a la primera escala. Y este señor sabe mucho de navegación, no en vano era el comandante, el capitán, comandante naval de la provincia. Y él, bueno, vive en Santa Cruz, tiene cierto interés en que, desde mi óptica, pero utiliza solo a Ramusio como prueba, que para mí no es válida, no es fuente primaria. Y Ramusio tergiversa todos sus textos y lo pudo comprobar con Duarte Barbosa, con no nombrar la escala de Montañas Rojas y demás. Entonces, perdona Javier, me perdí. No, que ¿por qué a la vuelta no pararon en Canarias? Entonces, él que sabe navegación, pues discutiendo todo esto, me decía, sí, pero es normal, porque el tornaviaje no se hacía en línea recta. Yo decía, es que es más fácil, Luis García Rebollo, es más fácil coger en línea recta si querían huir de los portugueses que le iban a perseguir, porque vieron preparando barcos para perseguir a la Victoria en el muelle de playa, en la isla de Puerto Santo, y
al huir, digo, era más fácil. Si pararon 2 veces en Tenerife al venir, porque no se dirigieron directamente a un refugio español más próximo. Es que tardaron 57 días, me parece, desde el 15 de julio hasta el 6 de septiembre. Tardaron un montón de días en llegar de Cabo Verde a San Lucas. Y yo empecé a preguntarme por qué se adentraron, en vez de ir al noreste que estaba Canarias, refugiarse en Tenerife, en Garachico, en Santa Cruz, donde fuese, bueno, donde hubiese posibilidades de defensa, ¿no? ¿Por qué se adentraron al contrario en el Atlántico, al lado contrario, al noroeste? Bueno, porque los vientos parece que favorecían adentrarse ahí. Ellos buscaban perderlos en la noche, que le perdieran el rastro, y subir, 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 dejarlos despistados, no ir por la ruta normal, habitual, y esperar a la altura de las Azores, esperar vientos alisios que vienen del norte del Atlántico siempre, y sobre todo en verano. Ahora mismo se monta, aquí están los montes verdes que llaman, y la lluvia horizontal por los alisios, entrar con fuerza con esos vientos alisios. Entonces hacen una especie de ángulo, suben para luego bajar un poco, suben angulando para luego bajar un poco. Y el tornaviaje de África lo hacían así. Muy bien. Pues es una explicación clarísima, ¿no? Yo no sé si en el Pacífico, luego que también hacen algo parecido, ¿no? Cuando cruzan el Pacífico, y Magallanes sabía la latitud de las Molucas y también suben mucho. No sé si Carlos Madrid o Paco Mellén, de la Asociación del Pacífico y expertos en la cultura del Pacífico, pueden aportar algo sobre si puede ser la misma explicación, ¿no? ¿O no? Porque es muy significativo. Más que Adelante, Carlos, sí. Gracias, Javier. Yo más que comentar querría escuchar a Paco Mellén, ya que lo has mencionado. Prefiero escucharle al primero, a ver. Maestro, adelante, don Paco. No, yo no tengo mucho que decir a eso. Solamente el Pacífico, pues nada más pasar, solamente tocaron 2 islas de las Tuamotu al norte, y directamente fueron ya hacia Guam. O sea que iban ya a una ruta ya más o menos conocida por Magallanes. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? El apunte que acaba de darnos Sergio, bueno, apunte, más que apunte, una razón muy justificada, pues queda ahí. En el caso del Pacífico, como veíamos en los primeros días, creo que fue Tomás el que lo comentó, o incluso tú, Carlos, también, bueno, pues queda ahí como una incógnita más de esta apasionante aventura. Yo tengo otra pregunta, pero no quiero abusar. Por favor, la palabra es vuestra. ¿Queréis preguntarle algo a Sergio? Bueno, has abordado la cuestión de por qué Magallanes pues, es rechazado por Manuel de Portugal y por qué va al rey de Castilla como había hecho Colón tiempo antes, ¿no? Pero yo, y lo hablábamos el otro día con Tomás, ¿no? Es bastante absurdo, ¿no? Como tú también has apuntado, que los portugueses fueran a meterse en el hemisferio español cuando ya tenían el suyo, y de hecho todavía estaban llegando a las Molucas, ¿no? Quizás la pregunta concreta es, ¿hay algún documento, alguna crónica, algún comentario que haga pensar que Magallanes era, tan ingenuo como para proponerle eso al rey? ¿Al rey de Portugal, te refieres? Sí, al rey de Portugal, claro. Bueno, hay que considerar que Vasco de Gama, una vez descubierto que el Índico existía y que conectaba con el Atlántico por Bartolomé Díaz atrás y por los expedicionarios por el norte, Paiva y Cubiña, pues Vasco de Gama conforma una gran flota, luego le siguen otros, Pedro Álvarez Cabral, Francisco de Almeida, otra vez Vasco. Bueno, al final se crea la ruta portuguesa,
pero era muy larga para llegar, para traer riquezas, mercancías. Lo que pasa es que los portugueses explotaron un montón de plazas, factorías, bases en toda el África Occidental y en toda el África Oriental. O sea, ellos se abastecían de todo tipo de riquezas que pudiesen vender en el continente. Y como tenían ese espacio reservado, el monopolio era de ellos. Entonces no les importaba mucho tardar cuando sabían que nadie podía meterse ahí, hasta muchísimo tiempo después. Y después. Entonces, claro, Magallanes decía, no pensaba en esos intereses de la Corte y el Consejo Real, tenían sus planteamientos, tenían sus datos, sus intereses, su información completa general. Y Magallanes quizás pensaba que era solamente llegar de la India a la metrópoli lisboeta. Y no se trataba de eso. Quizás, primero que los cálculos no eran los que pensaban. El Pacífico era más ancho de lo que inicialmente se pensó, ¿no? Después estaba América por el medio, había que pasar por territorio castellano y luego el Atlántico para llegar a Lisboa en caso de coger por el este y evitar la ruta portuguesa de bordear toda África previo a atravesar el Índico. Magallanes pensó que era más corto y pensó en esa aventura y pensó. Entonces, no le interesó a la corte portuguesa, igual que con Colón, no le interesó. Con Colón, todavía Vasco de Gama no había llegado a la India, pero ya sabían que existía el Índico y sabían que por allí podían acceder a la India, a China y demás. Y sabía, 2 años después de llegar Colón en el primer viaje, que le había reservado esa mitad del mundo a sus intereses, que era Portugal, porque querían llegar exactamente donde luego le asignaron, ¿no? Y a Castilla le dieron el resto, porque en ese tiempo estaba un poco por detrás en el ámbito de la navegación transoceánica, ¿no? Es decirlo, ¿verdad? Igual que en su momento Alfonso X, y desviándome un poco, en la Escuela de Traductores de Toledo había conseguido reunir a los más sabios de un asunto determinado, traducción y cultura y tal, pues el infante don Enrique creó una escuela en Sagres con lo mejorcito, que cogió ventaja a todos los demás. Y no le interesaba a la corte portuguesa poner en riesgo. A lo mejor si hubiese sido con otro país, con otra corona, pero precisamente con Castilla, atravesar, para que Castilla le respetase su espacio, iba a atravesar por espacio de Castilla para llegar a otro sitio. Con Colón le pasó y con Magallanes le volvió a pasar. Lo que pasa que hay ocasiones en la vida que aunque tú intentes frenar algo contra natura, pues llega el momento donde... Y también engañó Magallanes, jugó Magallanes con los intereses de ambos, porque inicialmente le planteó al rey de Portugal que en las Molucas, las islas de la especiaría, el Maluco, estaba en la mitad del orbe portugués. Y luego cuando le rechazaron la propuesta en Lisboa y vino a Castilla, le planteó a la corona castellana de que el Maluco estaba en la mitad de la órbita castellana. Y con todo respeto por el término, se lo llevó al huerto, ¿no? Porque hubo diferencias y rechazos por el Consejo Real, pero al final se descubre tiempo después, cuando los elementos de medición eran más exactos, de que realmente las Islas Molucas estaban en la órbita de Portugal, aunque se lo tuvo que comprar Portugal tras el Tratado de Zaragoza a Carlos I por 350.000 ducados de oro, que le hacía falta para las guerras de religión europea. Sí, Sergio, pero ¿no crees tú que es más el carácter de Magallanes el sentirse ofendido? Como, bueno, cuenta muy bien Zweig, que como sabéis, pues era aprendiz de psicólogo o de psiquiatra. Porque había sido, bueno, él tenía un carácter endemoniado, eso es una característica también que yo creo que no hay que olvidar en todo el viaje. Y él se sentía pues muy poco valorado, ¿no? También lo has comentado, lo decías en los apuntes.
Luego, además, él tiene sus problemas, ¿no? Porque en Marruecos, en la campaña de Marruecos, él hace lo que hizo, perdonad la cita futbolística, lo que hizo Michel, ese gran jugador de Real Madrid, un día que le pitó el público y cogió y se fue del campo. Se fue del campo sin esperar a que el entrenador ni le quitara ni nada, ¿no? Entonces Magallanes, yo creo, hizo lo mismo en Portugal, ¿no? Dijo, venga, ahí os quedáis y yo me voy. Y efectivamente tuvo problemas, aunque lo absorbieron, etc. Luego él lo que reivindicaba Manuel era una pensión digna, ¿no? Una pensión mucho más importante, ¿no? Que la que le habían asignado por todos sus servicios, sobre todo en Asia, ¿no? Entonces yo creo que Magallanes sabía, aunque no calculaba bien el diámetro de la Tierra, como sabemos, ahí no pensaba que el Pacífico era tan largo, pero él sabía que no era tan sencillo, ¿no? Como pudo pensar Colón, que claro, pensaba que América no existía, ¿no? Yo desde luego me inclino mucho más por pensar que Magallanes no le planteó a Manuel el cruzar el hemisferio español. Creo que es más, no sé, que fue más despecho, al verse maltratado por su propio monarca. Dijo, pues ahora te vas a enterar, me voy al equipo rival, me voy del Madrid al Barça o viceversa para hacerte la Pascua, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo consiguió, ¿no? Pero por eso a los amigos historiadores me gustaría saber si hay algún documento, si, no sé, ahora que se están descubriendo cosas en Portugal sobre ese encuentro de Magallanes con Manuel I, que sería muy revelador, ¿no? Y bueno, aprovecho para dar la bienvenida a Enrique Simón, que también ha estado ausente, haciendo algo seguramente interesantísimo, que ya nos contará algún día, y que también pues vuelve a casa. Bienvenido, Enrique. Bueno, si queréis, el micrófono podéis activarlo, y bueno, pues algún comentario más, alguna pregunta más a Sergio, que como sabéis nos iba a hablar de Canarias en principio, pero domina toda la expedición, y yo creo que cualquier cosa que le preguntéis de cualquiera de los temas ligados con la expedición, pues va a saber responder, porque tiene una erudición enorme, como todos nuestros amigos que han intervenido estos días. Perdona, Javier, con respecto a lo que dijiste, si no te importa. Magallanes es verdad que tenía un carácter agrio, al parecer, no lo conocía, evidentemente. Pero también había recibido, bueno, digamos, cierto maltrato, si no, pues al menos no reconocimiento adecuado para los méritos que él pensaba y el servicio que había hecho a la corona lusa, ¿no? Pero él había planteado esto en Asia, no solamente a la corte. Luego cuando llegó insistió y lo planteó también a la corte. Él conoció a Faleiro en esos menesteres de plantear a la corte lusa la conveniencia, la facilidad y el trayecto más corto viajando hacia el oeste desde Lisboa. Lo que pasa es que los cálculos no eran los que pensaban. Ni siquiera el paso estaba donde pensaban. Ellos se llevaban por unos mapas de Martín de Bohemia, de Behaim, que realmente Martín de Bohemia, aunque había vivido en Azores, Martín de Bohemia nunca había viajado por esa zona, porque nadie había viajado por esa zona para hacer cartografía previa del paso. Él pensaba que como el Cabo de Buena Esperanza estaba a una latitud determinada, pues quería intuir que los continentes casi terminaban en esa latitud en forma de cono, como el cono sur, pero no, se encontró con el Río de la Plata, donde se había encontrado Juan Díaz de Solís, y siguió al desespero, ¿no? Porque se la jugaba, no podía retornar. Y evidentemente su carácter agrio se agrió más cuando empezó a ver los cambios en las capitulaciones, en las condiciones. Él empezó a desconfiar. Esa carta que se dice que Stefan Zweig también lo comenta en su obra histórica novelesca, pues como que esperaba una misiva de su suegro Diego Barbosa, que en vano tenía la mejor de las relaciones con todos los oficiales de la casa de contratación y con Sevilla en general, pues de que cuidado con los que le podían traicionar. Uno de los sustituidos en Montaña Roja era criado de Magallanes, Lázaro de Torres. Curioso que tú dejas a un criado tuyo ahí en tierra, y por otro lado los dejas en tierra de nadie,
en el desierto, porque aquello en ese momento era un tierra de nadie, desierto. No, allí había una base de gente del Ducado de Medina Sidonia, en Narbona, y cambia unos por otros, no los deja abandonados. Entonces, la desconfianza, él empieza a no participar del rumbo, de los cambios de rumbo, de las decisiones, de la segunda escala, con los capitanes y especialmente con Juan de Cartagena, que era el que estaba obligado a consultar como persona conjunta. Él empieza a cansarlo, a enfadarlo, hasta que un momento determinado Juan de Cartagena explota, que es lo que él tenía planeado. Y cuando explota, lo detiene, lo mandan grilletar, y Gaspar de Quesada, que era otro de los capitanes, le dijo, por favor, que es pariente del presidente del Consejo de Indias posterior, Juan Rodríguez Fonseca, obispo de Burgos, y que es un señor elegido directamente por el monarca, no le puedo hacer esto, yo me hago cargo y tal, pero ellos, al hacerse cargo, ¿vale? Magallanes dice, vale, la responsabilidad es suya, y al hacerse cargo, ellos siguen confabulando, pero confabulando porque Magallanes seguía también en sus tres, no daba cuenta del rumbo porque no lo tenía claro. Él se llevaba por los mapas de Martín de Bejaín y tenía una corazonada, él creía, a ciencia cierta, de que el mundo era redondo, pero nadie lo había hecho. Y él era el primero que se atrevía y tenía que buscar el paso. ¿Cómo podía volver a Sevilla como perdedor? Prefería la muerte. Pero en los cambios de condiciones, los cambios y el impedirle ir mucho portugués, el imponerle los capítulos, todo eso le fue generando desconfianza. Llegó a desconfiar hasta tal punto que decía, ¿y si cuando descubra el paso prescinden de mí y todo está preparado para eso? Si lo importante es descubrir el paso, pues voy a agotar aquí al personal hasta que reviente y reventar. Pasó lo que pasó en San Julián, pasó antes. Me parece muy interesante, ¿no? Esto último que acabas de decir, ¿no? Ese miedo que tenía, ¿no? Que podía tener Magallanes, ¿no? Y que puede explicar, ¿no? Da pautas sobre ese comportamiento que en algunos momentos os puede parecer muy extraño, ¿no? A mí también lo que me destacaría de la presentación de Sergio es cómo él puede llegar al detalle, a detalles muy, muy, muy concretos de la parada en Canarias, pero tras tener una visión general, una visión global, porque conoce perfectamente la expedición, ¿no? Entonces me parece que metodológicamente también es muy interesante, ¿no? Como para llegar al detalle, como para sacar ricas conclusiones como él ha sacado, lo de Garachico y la importancia de Medina Sidonia en todo esto, cómo tienes que tener una idea muy precisa de todo el conjunto, ¿no? Creo que también eso es algo a lo mejor que puede faltar quizá a nuestros amigos filipinos que se han adentrado en estos temas o que se están adentrando, para los que es difícil, ¿no? Muy difícil tener esa visión que pueden tener personas como Sergio, entre otras cosas también por el idioma, por la dificultad para venir a los archivos o ir a los archivos a España, etcétera, ¿no? Aunque haya algunos filipinos que han pasado tiempo en los archivos y que están sacando trabajos interesantes, ¿no? Pero bueno, ese es un reto que tenemos aquí, el de, como muy bien decías, el de dar a conocer al Cano, ¿no? El Cano, el otro día la conferencia de Tomás, que tuvo muchísimo éxito, muchísimo además en Facebook, cosa que está muy bien, porque es popularizar estos temas. Y había gente que nos decía, bueno, muchas gracias, ¿no? por hablarnos de este Elcano, que prácticamente no sabíamos quién era, ¿no? Magallanes sí, Magallanes aquí está en todas partes, pero Elcano pues no es tan conocido, ¿no? Y es un reto que tenemos desde luego los que estamos aquí. Ahora pues tenemos ante nosotros unos meses, ¿no? Porque si el COVID lo permite, pues las celebraciones filipinas serán lógicamente en este año próximo 1521. Bueno, no sé si algún comentario. Yo quería también destacar el fondo de pantalla de Paco Moreno, que ya se lo he dicho en la previa, pero como veréis algunos, tomó muy buena nota de la conferencia de Jesús de la semana pasada, de esa foto de los últimos de Filipinas al llegar a Barcelona,
y Paco, pues, como yo diría, el primero de la clase, ¿no? Ya inmediatamente se ha enchufado tanto en el tema que decía en privado que desconocía muchas cosas de las que contó Jesús, pero quizá no desconocía tanto, ¿no? O al menos si lo desconocía ya se ha puesto tan en cabeza que ya incluso aporta ese dato que yo desconocía, no sé, Carlos, tú que has estudiado muchísimo ese tema, y que Jesús el otro día te decías que eras el gran experto, aunque hiciste pellas y no estuviste, pero Jesús decía, Jesús con cierto alivio, ¿no? Decía, bueno, qué pena que no esté Carlos, pero oye, casi mejor, porque sabe tanto de esto que igual digo algo tal, ¿no? Entonces no sé si conocías este dibujo de Mingote, Carlos, No, no lo había visto. La verdad es que está muy bien. Están con los uniformes nuevos al llegar a Barcelona, en lo que es ahora el campus de una de las universidades. Me acabo de olvidar el nombre de la universidad. Pero no, la verdad sentí perdérmelo. Me alegra de haber venido hoy y la verdad es que está estupendo. Lo estoy disfrutando un montón porque aprendemos, yo creo que hablo por muchos de nosotros, cosas que no sabíamos. Desde luego, y aprendemos, como decía, no solo de Canarias, que no sabíamos nada, vamos, más que paró allí y siguió, ¿no? Pero también sobre aspectos generales de la expedición muy importantes, y Sergio ha tocado temas que van directos a claves, ¿no? de la exposición. Entonces, bueno, Chimok también, que se ha tenido que ir, pues dice también, tengo que dejaros, ha sido interesantísimo, he aprendido mucho. Gracias a todos. Bueno, muy bien, pues Oye, sí, adelante. Javier, Sí, bueno, no sé si te ha llegado un correo que me han dado y quería preguntarle a Sergio, ha dicho, si lo he entendido bien, que Magallanes había estado en Malaca varios años. Y entonces, si Magallanes había estado en Malaca varios años, conocía, por tanto, el armamento que usaban en esos países asiáticos. ¿Y por qué esa presunción de Magallanes cuando llegó a las islas de Filipinas de demostrar su fuerza vistiendo a uno de los soldados con una coraza, cuando esas corazas ya utilizaban los chinos y otros guerreros de las islas del sudeste asiático? Bueno, en esa época, primero no lo tengo estudiado, pero en esa época el europeocentrismo se daba mucho, ¿no? Y creían que, bueno, no en vano el Papa le había dado a esos dos países del orbe cristiano, y ellos veían a los nativos semidesnudos, con flechitas, con la prepotencia del primer mundo, digamos, con respecto a los otros. Él había estado en Malaca, había participado, e incluso un capitán, un amigo de él, el que él le había echado una mano, poco menos que le había salvado la vida en una emboscada también parecida, Serrano se apellidaba también, portugués, quedó en esa zona y quedó al final en las Molucas. Y él recibía, estando en Lisboa, correspondencia de ese amigo Serrano, que le informaba cómo la isla de las especias estaba donde estaba él, que aquello era un paraíso, que se podía comerciar, y que por qué no venía cuando él estaba en Lisboa. O sea, cuando estaba en Lisboa, para Magallanes, las Molucas eran del orbe portugués. Luego ya, cuando llegó a Castilla, como vio que no pudo vender el artículo en el otro lado, pues cambió de esquema. Él quería ir, ¿no? Él se aventuró, él quería demostrar, él se desvió, él no tenía que haber subido en teoría hasta Filipinas. Él no tenía que haber subido hasta Filipinas. Algunos dicen que, bueno, tenía referencia de que más al norte había unas islas donde había oro y él además, adoptó un rol de evangelizador y de apóstol que no tenía que haber asumido hasta ese grado. Y se implicó en unas disputas para demostrar el poderío de la corona que él representaba y que era conveniente para el Carlos Humabón, el rey de Cebú, pues que realmente le convenía. Bueno,
Al final, por demostrar eso y luchar contra un contrincante como Lapu Lapu de Mactan, pues le pasó lo que le pasó. Él no tenía que haber ido allí. Curioso un apunte que me envió Tomás Masón, donde a Lapu Lapu fue 2 veces, y yo creía que una. Y él mismo me dijo, pues sí, es verdad, parece que fue 2 veces, una de tanteo, digamos, y otra de actuación. Pero evidentemente no tenía que haber. Y después hay confusiones, como decía Javier, reiteradas, de unos autores a otros, que son los que, al menos a mí, me invitaron a indagar directamente, a no ir a las repeticiones, a los refritos, sino intentar, aunque fuese muy lento a lo largo de la... pero no creerse... Con respecto, hay muchos tópicos. Por ejemplo, que aquí mismo en Tenerife, habían representaciones callejeras teatrales donde aparentemente subía a la laguna, a la ciudad, Magallanes y Elcano, ¿no? Y pasear por las calles, pues en una ambientación medieval, en las calles peatonales, y recreaban todo una visita al adelantado Fernández de Lugo, se inventaban unas historias. Elcano no era el segundo de Magallanes. Elcano era el maestre de una de las 5 naves de la Concesión. Era un gran marino. Fue un poco, digamos, dolido, porque él de entrada quería haber sido capitán de una de las naves, pero no dependió ni de Magallanes, se los impusieron a los capitanes. Entonces Elcano era un marino como la copa de un templo que le reconoció luego la tripulación. Lo que pasa es que Magallanes fue expedientado, por decirlo de alguna manera, en stand-by, congelada la sentencia, por lo buen marino que fue, que era, y se lo reconocía Magallanes, que no le cayó una sentencia en la bahía de San Julián por haber participado, hombre, no directamente y con armas, pero fue el embajador de Gaspar Quesada a la nave de Magallanes a decirle que se prestara a parlamentar con ellos y a negociar y tal, con su gente, y fue, y el juicio sumarísimo que hicieron allí, muchos quedaron en stand-by para una sentencia a la vuelta. Y ahí también empezó la mala relación con Pigafetta, que se llevaba muy bien con Magallanes y tal, pero se pasó de rosca Magallanes con la demostración en Mactan, no tenía que haberlo hecho. Y al final lo sucedieron otros. A Magallanes cuando murió allí, su cuñado, Duarte Barbosa, Juan Serrano ya lo era, Alfonso de Gois, que duró poquitísimo, porque en la emboscada de Cebú murió también, Juan Carballo, el portugués, que era un crápula, parece de mucho cuidado, que fue destituido por la propia tripulación, Gómez de Espinosa y Elcano. Entonces, no es que fuera inmediatamente, la historia hay que mirarla con un poco más de paciencia y detenimiento, y falta mucho por hacer. A mí me da pena porque desde la mediocridad de uno y desde esta islita ve como falta tanto por escribir que se aproxime más a la verdad, porque nunca se va a llegar. Por ejemplo, un libro de Andrés de San Martín, Piloto, lo tienen los portugueses, se lo quitaron a Mafra en el cautiverio. Todos los papeles de la Trinidad, que era la nave capitana, cuando la cogieron estando Gómez de Espinosa de capitán en Tidore. Todos esos papeles están en Portugal. Si eso no sale, y mucha más documentación, si eso no sale a la luz por gente adecuada, que lo trate adecuadamente, entonces me da una pena que no se aproveche el 5º centenario para poner en orden toda la información, si no toda, bastante de la que hay y que sigue ahí perdida en el sueño de los tiempos, que si no lo hacemos ahora, pues es una pena. Muy bien. A ver, Elisa y sí, y Enrique. ¿Yo? ¿Yo? Sí, bueno, sí, sí. Mira, voy al hilo de esto último que ha dicho. Efectivamente, si no lo hacemos ahora, pasarán otros 100 años hasta que vuelva a hacer un centenario de celebraciones. A mí me decía don Manuel Rabina el año pasado, que todavía no se había jubilado del Archivo de Indias, que tenemos kilómetros de documentos sin ver. Y yo pienso que si dedicamos un poco de tiempo cada uno, o mucho tiempo, yo tengo tiempo, a investigar simplemente a los que retornaron,
de los que podemos seguir la pista. Yo nada más que me he metido con Juan de Santander porque era de aquí mismo, de Cueto, ¿no? El sardinero de Santander es Cueto. Pero hay mucho documento que podríamos siquiera investigar, mucho más cercano, por descontado, aunque yo creo que en el País Vasco y en Guetaria, o sea, en particular en Guetaria lo están haciendo, pero investigar como mínimo a los que fueron retornando, los 18, los que habían retornado en la San Antonio y los que vinieron de Cabo Verde y los 3 o 4 que llegaron después, que sí que se volvieron a quedar con más documentación en Lisboa. Yo creo que eso sería una buena meta para los que tenemos un poco de tiempo libre. Un poco de tiempo. Yo tengo el lujo del tiempo libre, que es muy importante, ¿eh? Pero para mí eso es un lujo ya, no lo he tenido siempre. Nada más que eso es lo que yo quisiera pediros a todos. Muy bien, vamos a ver que efectivamente los centenarios son una oportunidad de que se ponga el foco en esa actividad o concretamente en esas efemérides, pero luego el riesgo es que, bueno, pues ya se acabó y ya vuelve al olvido. Quizás sea el reto, ¿no? Yo soy optimista en ese sentido por el interés que está teniendo Portugal. O sea, Portugal, lógicamente, para ellos no era la epopeya que ha podido ser para España, pero la verdad es que en este centenario se están implicando mucho más. El gobierno portugués, yo diría que está más implicado incluso que el español. Y bueno, eso quiere decir que tendrán interés en poner, digamos, a disposición de los investigadores toda esa documentación tan rica que suponemos que habrá allí, ¿no? Enrique, por favor. Enrique, adelante. Sí, no sé si me oís. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Sí. Oye, lo primero, os he echado de menos mucho, lo cual es muy sintomático. He estado haciendo, dicen que la primera, no sé si la primera, pero desde luego de las primeras películas, no series, post-COVID o en mitad del COVID. Y me dedico, para los que no me conocéis, a contar historias y quiero solamente comentar una anécdota pequeñita. Javier sabe que mi interés por las navegaciones diversas viene de lejos y por ello, de hecho, nos conocimos, o una de las razones por las que entramos en contacto, por nuestra historia, no tan reciente. Y en este debate interno, una vez contacta con gente, como Javier, por ejemplo, o con otros compañeros. Cuento la anécdota de un guionista al que le comenté una idea. No viene a cuento ahora por tiempo y por respeto al tema que estamos tratando, pero sí viene a cuento la anécdota. Le dije la situación histórica y le pareció, se entusiasmó, y la siguiente vez que hablé con él me comienza a comentar: mira, la cosa empieza con una batalla, que entonces hay unos barcos y tal y cual. Y yo me sorprendió muchísimo porque le dije: disculpa, pero he comentado una idea que requiere de una documentación vasta. O sea, nosotros nos tenemos que sumergir, tenemos que buscar las fuentes de documentación, tenemos que encontrar cuál ha sido la historia y la verdad de la historia y a partir de ahí seleccionar, sin traicionar a esa historia, para contar, hacer una narración que tenga que ver con ella, poniendo los focos donde sea. Entonces, Elisa, acabas de comentar algo que es cierto. Tenéis algunos de vosotros el gran lujo del tiempo, pero hay otro que es el del conocimiento. Quiero decir, el desconocimiento brutal que tenía este compañero y la osadía y el daño que puede hacer directamente si le llego a escuchar y decir: vale, pues venga, vamos con la batalla y con lo que venga después. Dices: ¿pero qué estás narrando de la historia? ¿Pero qué estás contando de algo que se vincula directamente con nuestro presente? De verdad, lo hemos comentado con Javier y ahí lo dejo, y me reincorporo a estas charlas. La importancia de lo que estáis haciendo, de lo que se está cociendo aquí, es precisamente por el eclecticismo de los que estamos integrándolo también, que aún enriquece más, es para mí extraordinaria.
El momento es, bueno, pues después del 4 viene el 5 y después vendrá el 6. Pero si se pudiera hacer algo, y ya se está haciendo con todo esto, creo que es mucho más acertado este recorrido, el de este torpe guionista, que lo único que quería, perdón por calificarlo así, porque seguro que en otras acertará, en fin, estoy entusiasmado por reincorporarme a esto y seguir aprendiendo. Gracias, 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 gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Enrique, por tu entusiasmo y por esa visión, como decías, que enriquece muchísimo esta tertulia que empezó, yo siempre lo recuerdo, como un ensayo, porque yo me iba a enfrentar a la primera actividad en pleno confinamiento por el Zoom y no tenía ni idea de cómo funcionaba. Y entonces dije, bueno, pues primero voy a ensayar con mi familia y con mis amigos, ¿no? Y se me ocurrió, porque estaba leyendo mucho sobre este tema, y se me ocurrió darles la tabarra con esas preguntas, ¿no? Que yo me hacía, pero no entiendo esto, no entiendo lo otro, no entiendo por qué. Cosa que también decía Sergio y también decía Tomás que os ocurrió, ¿no? Cuando en algún momento en el que os apasionasteis por este tema, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha crecido, tenemos a expertos de primerísima línea, ¿no? Vamos, yo es lo que comento, ¿no? Tenemos quizá a la gente que más sabe o de la que más sabe de la expedición, ¿no? Con todas estas charlas que hemos tenido en estos días. Y llegado a este punto, pues ya llega el verano, ya ha llegado, ¿no? Y el mío también. Yo es el viernes que viene, Deo Volente, como dicen los italianos, pues volaré para España si no me cancelan el vuelo, ya me cancelaron uno. Y el próximo sábado a estas horas yo creo que estaré zombie, no sé todavía, tengo que mirar a qué hora llego, pues llegando a Madrid, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no sé muy bien lo que haré tampoco, ni lo que podremos hacer. Tendréis noticias mías y ya veremos si hacemos un pequeño parón veraniego y volvemos en septiembre, o a lo mejor organizamos alguna cosa, no sé, ya veremos. Y también me gustaría pues saber vuestra opinión, de qué os apetece, si os apetece que paremos hasta septiembre, o bueno, podemos organizar, a lo mejor podemos organizar un encuentro, los que estéis cerca de Madrid, pues un encuentro por allí en la sierra, y los que no estéis, pues a lo mismo, seguirlo por Zoom, ¿no? Pero bueno, ya os iré contando, a ver cómo llego, a ver primero cómo llego, y el jet lag y todas estas historias. Y en cualquier caso, pues bueno, vamos a seguir. Yo también creo que ha cogido esto un vuelo que quizá también puede llegar el momento, como apuntaba Enrique, de intentar ir más allá, de hacer propuestas ya como colectivo, o de dar más a conocer esta tertulia, ¿no? De la que están saliendo comentarios, ideas y conocimiento, ¿no? Sobre todo conocimiento, y cómo el compartir conocimiento tiene un efecto multiplicador extraordinario a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues nada más, ya allí va siendo hora, son las 2 en la península, la 1 en Canarias, va siendo hora de comer, ¿no? Y para mí hora de cenar, ya de irse recogiendo, aunque no hay toque de queda formalmente explicitado, como me preguntaba Enrique, pero a esta hora ya, pues las calles de Madrid a las 10, ¿no? Están desiertas. A las 10 hay toque de queda. ¿Hay toque de queda, Paco? Pues gracias por a las 10 de la noche. Es que me lo preguntó Enrique y la verdad es que no sabía, ¿no? No lo digáis mucho por ahí. Pensaba que, claro, era a las 8 antes, pero que con el cambio de fase, o sea que a las 10 hay toque de queda. Oye, pues gracias Paco por el comentario. Intentaremos mantener la disciplina como debe ser. Pues nada, muchas gracias a todos, un placer. Y muchas gracias, Sergio, hoy a ti en particular, y enhorabuena por tu presentación. Como siempre, como ya decimos, es muy difícil, con todo lo que sabéis, limitaros a un tiempo. Y además porque es que es como las cerezas, ¿no? Es que se van uniendo unas cosas a otras y no puedes parar, no puedes decir, bueno, pues me quedo aquí, pues me quedo en Garachico, o me quedo en el Estrecho de Magallanes, o me quedo en Mactán, ¿no? Va todo ligado, ¿no? Y nada, pues gracias a todos y nos veremos pronto, ya veremos dónde y cómo, pero nos seguimos viendo.
Adiós. Adiós, gracias, encantado. Gracias a todos. Chao, hasta Muchas luego, Javier. gracias. Chao, gracias. Gracias, Javier. A todos. Buen viaje. Muchas gracias. Buen viaje. Ya, buen viaje. Buen viaje, buena suerte. Muchas gracias. Tornaviaje, tornaviaje. El tornavión, sí, sí. El tornaviaje. Sí, sí, tornaviaje, vamos, yo lo hago clarísimamente. Y guárdate a las 10, guárdate a las 10. Bueno, sí, sí. Estupendo. Feliz viaje, Javier. Gracias, gracias. Abrazos a todos. Está grabado. Los que queráis la grabación, pues os la mando con mucho gusto. Por favor. Igual. Si queréis alguna anterior también, quizá la de... Por favor. Pues os las mando. Alguna está un poquito porque una de ellas me acordé que no estaba grabando pues cuando ya había empezado la cosa. Entonces me he tirado la pata alguna vez. Pero bueno, casi todas están grabadas. Y bueno, tenemos material ahí para hacer a lo mejor una serie de, yo qué sé, algo dramático. Yo creo que Enrique ahí es el que nos puede hacer algo con todo esto. Entre todos. Bueno, pues gracias. Y esta es otra de las cosas que tiene esto de Zoom y que te dicen los expertos, que son como las despedidas en la puerta de una casa española, ¿no? Y las despedidas son más largas que la propia de la cena. Cuelga tú primero, Javier, cuelga tú primero. Gracias. Además acabo de llegar, entonces tengo mono de vosotros. Cuidado con el bicho, ¿eh? Abrazos fuertes a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego a todos. Chao, chao.